un nuevo programa de las provincias también existe. Una novedad para mí y para mi audiencia. Yo llevo casi 40 años en los programas de televisión. En este programa ya cumplimos 21 años, ininterrumpidos. Vamos a tener el programa 500 en el mes de febrero. Antes teníamos en Canal 13 el programa Las Provincias en vivo y en directo. Siempre estuve con saco y corbata, pero hoy le pido disculpas a la audiencia, voy a estar sin saco. Mantengo todavía la corbata y una camisa de mangas cortas. El calor está siendo insoportable. Los aparatos, acá tenemos 2 aparatos de aire acondicionado, pero también es insoportable el calor. Como no tenemos invitados, en este momento vamos a tener, sí, la presencia del concejal, el doctor Eduardo Paco Bachite, entonces voy a estar con saco. Ahora, ¿qué está haciendo la ADEPEC en estos momentos? Es un tema importante. Estamos teniendo cortes de energía. Los cortes de energía afectan los aires acondicionados, las heladeras, afectan la salud pública. No tenemos una información cierta. Todo es, sí, ya se va a solucionar. Estamos viendo. Y tenemos un videíto que una parte la pasamos en el programa anterior, hoy lo vamos a pasar completo. Y refiere a un convenio que se hizo entre el presidente de la Nación, Macri, y el gobernador de la provincia en ese momento, Ricardo Colombi. Y la reacción que tiene una criatura es la reacción de la casa, la que tiene la criatura. Señor director, vamos con el video. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el plan de obras más ambicioso de la historia de Corrientes. 7.500 millones de pesos de inversión. En Capital, cambiamos de cuajo la ADEPEC para brindar un servicio mejor. La realidad es que el abastecimiento de energía eléctrica no satisface las necesidades no solamente de la capital, sino de toda la provincia. Y en estos momentos que el COVID-19 con distintos nombres avanza y tenemos un pico, parece que quisiéramos tener un pico en la provincia de producción, de mejoras. Es un pico de muertes, 22 en un día. Tuvimos con éxito musical la Fiesta Nacional del Chamamé. Mucha gente, y terminó el fin de semana. Va a haber posiblemente un aumento de casos porque hubo mucha gente sin, digamos,
del tapaboca o como se quiera llamar. Y entonces todo esto nos lleva a pensar que si el COVID avanza, hay que evitar las concentraciones. Y entonces surge el tema del carnaval. Yo fui hace más de 30 años presidente de la comparsa Copacabana. Eran otros tiempos. No se recibía dinero, cada comparsero asumía su costo. Era otra época. No critico que se apoye, que venga un empresario, como ocurre ahora, y haga aportes a las comparsas. Pero cambió el sentido, digamos. Es otra época, reitero. Y la pregunta surge, ¿hay que hacer el carnaval oficial en este momento? Hablando con gente amiga y con los remiseros que uso diariamente, la mayoría me decía de que es un negocio para ellos el carnaval, porque hay gente llevarla más allá de Campapunta y traerla, pero eran de opinión de que no había que hacer el carnaval. Hay que suspender, como en varios lugares, varios municipios de la provincia ya se suspendió el carnaval. Acá se suspendió también, o se postergó el carnaval de los barrios. Era algo impactante. Yo creo que es un error postergar la decisión de suspender el carnaval. Va a haber más complicación con el COVID-19. No es que yo desee, reitero, porque yo en mi época, cuando era joven, era carnavalero. Hasta fui presidente de la comparsa. Pero hoy pienso que si hay este pico de muertes, como dice el diario Litoral en su tapa, 22 en un día y 155 muertes en lo que va del mes de enero, hay que tomar la decisión ya, no esperar, porque se está dando una situación, se está invirtiendo dinero de la provincia y se va a invertir más con el tema de la iluminación. Va a haber, si no hay muchas luces, no hay carnaval, no hay corso. El corso va a consumir luz que se va a tener que sacar de otros barrios. Porque en este momento, sin corso, hay cortes hasta en el centro y en distintos barrios. Esto se va a agravar con la necesidad de luz que requiere el corso. También hay otras inversiones, tribunas y demás, que no creo conveniente en este momento. Esa es mi opinión. Hay otros, leo en cartas de lectores en los diarios, la mayoría habla de suspender los cursos. Una vez más se dirá así. Hay otros que dicen que no, que se haga el curso.
¿Alguien cree realmente, autoridades y público, que se va a poder controlar si tienen cumplidas las dos vacunas a la gente que va a ir al corso? Es un tema muy delicado. Aparte, es distinto el chamamé. Acá en los corsos hay hinchadas fuertes. En concreto, creo de que debe suspenderse ya, anunciarse la suspensión para evitar que hay gente que está invirtiendo en su ropa y su vestimenta para el corso y va a seguir en esta dilación. Hay que decirle, no invierta, no gaste su plata en estos momentos de crisis económica y también en crisis de salud. El vicegobernador está saliendo del COVID. La ministra de Educación está entrando en el COVID. Hago estos dos ejemplos porque tengo amigos también que están entrando en el COVID. Aún amigos que no han ido al Festival del Chamamé. Es decir, hay recomendaciones de salud pública que evitar las concentraciones de más de 10 personas, que hay que andar con, con el tapabocas. Entonces, ¿qué se espera? Lo siento, pero es mi opinión. ¿Qué se espera para suspender el carnaval, el corso? ¿Realmente creen que van a poder controlar el tema de la salud? Yo creo que no. Vamos a tratar de tomar contacto en otro programa con el ministro de Salud Pública, que se excusó de venir hoy, porque está abocado precisamente a este tema. Bien, quede en claro que abogo por la suspensión del corso. Perdonen los comparceros. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. La situación del país es grave. Tenemos que pagar el día 28 de este mes de enero 730 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y en todo este primer trimestre hay que pagar 6.000 millones al Fondo Internacional.
4.000 al Fondo Monetario Internacional y 2.000 al Club de París. En el gobierno hay distintas posiciones. La vicepresidenta, que ejerce de presidenta, por eso me confundo, es partidaria de no pagar o de conseguir llevar las cosas al extremo en las negociaciones que hace el ministro Guzmán y el presidente de la República. Ahora, yo vengo planteando una hipótesis. Si no se puede llegar a pagar al Fondo Monetario Internacional o no se quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya caemos en default, que quiere decir que caemos en bancarrota. Le decimos al mundo que la Argentina no puede cumplir con sus obligaciones. Perdemos el tiempo discutiendo quién tomó más deudas, si el gobierno anterior o el otro anterior. Esa ya es cosa pasada. Ahora tenemos que ver cómo vamos para adelante, cómo salimos, cómo pagamos, porque hay que pagar. No podemos dejar de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París y con los acreedores que tiene el Estado Nacional. Hay que pagar o llegar a un arreglo. Y hay un riesgo en esto. Entra la política exterior a jugar en la solución de nuestras tratativas con el Fondo Monetario Internacional. Hay un coqueteo con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con Rusia, con China, que le desagrada al Fondo Monetario Internacional, principalmente a Estados Unidos. Ahora se habla de que no le paguemos al fondo o paguémosle con plata que nos va a prestar Rusia o China. Pero Rusia o China no nos van a regalar el dinero. Va a ser tomar otro compromiso para poder pagar al fondo. Si tomamos un préstamo de Rusia o de China para pagarle al fondo, estamos desairando la política de los Estados Unidos. En estos momentos hay una vuelta a la Guerra Fría que había años atrás con el tema de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. No vamos a poder quedar bien con los dos. Y estamos yendo con las últimas actitudes del gobierno nacional, enfrentando una política exterior de los Estados Unidos. Para más, el presidente inicia en febrero la visita a Moscú y a China. Se hablará ahí de la deuda de la Argentina o de inversiones en la Argentina o de compras que va a hacer la Argentina de aviones a China. Rusia ofrece a dar instrucción militar. Todo eso nos enfrenta con los Estados Unidos, nos enfrenta con el Fondo Monetario, nos enfrenta
con los países importantes de Europa. Es entrar en un juego, en un ajedrez político, pero no entramos como alfiles o como torres, no digamos ya como rey o como reina, sino que entramos como peones en ese juego de ajedrez político. Por eso hay que tratar de arreglar. Y también hay que tener en cuenta que firmar compromisos con el Fondo Monetario Internacional para prorrogar los pagos es una cosa y cumplirlos es otra. Por lo menos, por lo pronto, acordemos. Después veremos. Y también entra a jugar el hecho de que las exigencias del Fondo Monetario Internacional en estos momentos afectan, que ya estamos mirando las elecciones del año que viene, le pueden hacer perder la elección a aquel que acepte condiciones prácticamente impagables. Entonces la oposición piensa que hay que desgastar al gobierno, pero desgastar al gobierno es desgastar al país. Nadie quiere decir, todos saben que tienen que dar un paso hacia el ajuste, pero nadie quiere ser el primero. Si uno le pregunta a la oposición nacional cuál es la solución, y hablan del ajuste. El gobierno nacional que tiene que hacer un ajuste, pero quiere que lo acompañen por la repercusión política el año que viene, que hay elecciones de presidente. Por eso pensamos y estamos en contra de que la elección de presidente sea de 4 años, con 4 años, con una reelección de otros 4 años. Preferimos los 6 años sin reelección. Y pensamos también si es conveniente o no las elecciones de medio término. Porque si se gobierna pensando en la elección que viene, y si está muy cerca como ahora, que es el año que viene, no es dentro de 4 años, el año que viene hay elecciones. Entonces no se toman las medidas que son necesarias para salir de este estancamiento económico, pensando la repercusión que pueden tener en las elecciones del año que viene. Pero esperemos que el presidente haga valer sus galones. Es el presidente que si tiene que tomar una medida que sea a disgusto de la vicepresidenta, tiene que tomarla, tiene que pensar que declarar que el país no puede cumplir sus compromisos ni puede aceptar condiciones de refinanciación de su deuda es grave para el país, tal vez para el partido gobernante o la alianza gobernante, pero hay que pensar en el país, tanto el gobierno como la oposición. Un país o una empresa invierte o presta dinero esperando que se lo devuelvan.
con un interés o sin un interés, pero que devuélvanme lo que invertí. Y quien invierte lo hace para ganar, si no, no invierte. Y estamos viendo lo que pasa en el transporte fluvial. Los armadores, el que explota un buque, arma un buque para navegar. Están cambiando de bandera. En el programa anterior tuvimos una conversación con el secretario del gremio de patrones. En el río se dice patrón al capitán. Es el equivalente del capitán de ultramar. El secretario de patrones y oficiales del río. Y notaba que prácticamente hay solamente 2 o 3 buques en el río que tienen la bandera argentina. Bien, y voy a terminar esta parte y vamos a esperar al concejal Achite, haciendo referencia al uso de los aviones del Estado por parte de los gobernantes. No son los dueños de los aviones. Se dice, se comenta de que los responsables del PAMI, que son parejas, la presidenta y la vicepresidenta, fueron a México con el avión de la provincia del Chaco, con un costo considerable de $100.000. Lo pagaron de su bolsillo. El viaje lo pagó el gobierno del Chaco, es decir, los chaqueños, lo pagó el Estado Nacional. ¿Es cierto o no? Tal vez no sea cierto que viajaron con el avión del gobierno del Chaco. Pero se insiste mucho en las redes con este tema. Es conveniente que el gobierno del Chaco desmienta o acepte que alguien le pagó el viaje, se hizo a cargo del viaje y que usaron el avión del Chaco. Bien, vamos a esperar la llegada ya está con nosotros también el concejal Achite. Hacemos un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Eduardo Paco Achite, concejal de la capital.
en esta elección última del año pasado, fue electo por un partido y le vamos a preguntar cómo es su partido, cómo se llama, cómo está constituido. Bienvenido a nuestro programa una vez más, Paco. Bueno, muchas gracias, doctor Uzniski, y bueno, le saludo a toda la audiencia de este programa. Bueno, respondiendo un poco a su pregunta, es cierto, yo represento un partido que es Ciudadanos a Gobernar, que está dentro de la alianza ECO más Vamos Corrientes, un partido que su primera elección que participó fue en el año 2017, y bueno, surge de la necesidad de la gente, del ciudadano común, de tener un espacio en los lugares de decisión, en los lugares de poder, entendiendo a la política como una herramienta fundamental para poder llevar adelante determinados proyectos y bueno, y hacer oír y escuchar la voz de la gente. Por ahí cuando uno va en una alianza, la gente, no todos, pero por ahí piensan que obedecemos todos a una orden por haber formado parte de esa alianza. Sí. Pero yo les quiero decir a todos que tenemos independencia de pensamientos, de criterios, y que eso se nos respeta dentro de la alianza, y todas las decisiones que uno pueda tomar, que por ahí pueda crear algún tipo de malestar en alguna parte de la sociedad, o como me decían muchas veces, mirá lo que votó Paco, por ejemplo. Pero yo le quiero decir que el estar ahí en esos lugares nos permite acceder a documentación, a pliegos, si hablamos puntualmente al tema transporte, en donde le permite enterarse a uno de los pormenores de la letra chica. Entonces, muchas veces la conducta, o sea, la decisión, como fue en mi caso, fue en función de un análisis pormenorizado de esos pliegos, de esos papeles. Claro, esto no está al alcance de la gente, de toda la ciudadanía. Entonces sí, la ciudadanía lo único que dice es, por ejemplo, aumento sí, aumento no. Pero no sabe si es el no, de qué manera va a impactar en la sociedad. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahora qué está pasando en Buenos Aires, no sé si vieron, ya empiezan la restricción de los servicios en el AMBA, que es toda la parte, el AMBA está la capital, para la gente que no sabe. A mí también yo cuando salió AMBA, yo decía que era el AMBA, y bueno, está la provincia, está la ciudad autónoma, y el AMBA son los municipios que limitan entre ambas. Es un cordón, sería, que cerca a la ciudad autónoma, con la mayor cantidad de población. Bueno, ¿qué pasó ahora? Ahora con la parte de transporte, no va a haber servicio de las 22 horas hasta las 6 de la mañana, creo que estaban haciendo. Y bueno, y esto la restricción va a seguir en aumento. ¿Pero por qué? Por la quita o la reducción de los subsidios. Entonces, ahí está esa palabra, yo le digo palabra maldita, viciosa, que cuando se habla de vicios, este es un vicio porque es como que si no hay subsidio no se puede subsistir, o sea, nos acostumbramos al subsidio. Y bueno, hay que empezar a purgar un poco esto y a ver cuál es la realidad sin subsidio. La realidad sin subsidio es esta: un gobierno nacional que por ahí económicamente no está en condiciones, o que a una provincia no le manda subsidio porque no es afín a su línea política, impacta a la ciudadanía, porque menos subsidio, ¿quién tiene que absorber esa diferencia en boletos, por ejemplo? Y tiene que absorber la ciudadanía. El costo. El costo, porque hay que decirle a la gente que hay un costo fijo de boletos, que es, por ejemplo, el boleto urbano de 120 pesos. Es decir, eso de que en una ciudad se pague 20 pesos, por ejemplo en Formosa, es porque la nación subsidia 100 pesos el boleto. Que se pague 25,90, por ejemplo en Chaco, es porque entre nación, provincia y municipio subsidian toda esa diferencia. Y bueno, acá en Corrientes, también en Posadas, y bueno, acá es ínfima en relación a las otras provincias la cantidad de subsidio que manda nación. Y absorber todo eso es como son cifras millonarias.
Por eso uno entiende la reacción de la gente y yo siempre le digo, confía en que toda decisión que uno tome no es una decisión que es porque, como dicen, responden al, ¿cómo se dice?, al capatá, eso al jefe, a la estancia. No respondemos a nadie, o sea, es un análisis. Y lo que por ahí sería bueno, que toda la gente nos reunamos y le comente, antes de generar ese tipo de reacciones. Porque la verdad que esto es algo que viene viciado en Corrientes desde el año 2016. Y la gente tiene que saber que cuando uno hace un pliego o un contrato, es como alquilar una casa. O sea, hay que cumplir ciertas cláusulas y eso tiene un tiempo de vencimiento. El convenio de transporte en Corrientes vence en el año 2023. Encima, no existe ninguna cláusula en el mismo que alguna de las partes pueda rescindir el contrato. O sea, que si en una casa puede ser, si la casa me destruye, si no me paga, desaloja. O a la inversa, si yo alquilo una casa y no cumple todo lo que yo esperaba o me estafaron, bueno, yo rescindo el contrato. Acá no. Entonces acá un poco lo que está viendo es que la ciudadanía es rehén de esto y tiene que saber. Y nosotros tenemos que informarle. Pero también nuestra decisión tiene que ser responsable. Ahora, porque si no, entramos en ese marketing político. No o sí. El no... pero cuando dicen no vamos a votar un aumento, ¿cómo van a solventar esa diferencia que falta en costo? O sea, es no. Claro, eso sirve para los titulares. No votaron a favor del aumento. Titular. Queda bien, pero nosotros sabemos que es algo vacío. O sea, en la fundamentación de ese no existe de qué manera se va a obtener fondos para sacar. Y había alguien que proponía también que los fondos salgan de los funcionarios o de los concejales, de diputados, de los legisladores, que hagan su aporte pero también tienen que saber cuántos son los millones que se necesita de peso para completar esa brecha que falta de subsidio, que no alcanza para nada lo que se nos puede sacar a todos los legisladores. Que por ahí se habla y se dice de las donaciones, todo. Yo le quiero decir a la gente que lo que uno cobra lo invierte, o sea... Claro, son cosas independientes. Son cosas independientes, porque no hablemos de quitarle sueldo a los legisladores, pero por ejemplo, yo tengo la lista de un senador nacional reelecto que tiene 30 asesores. Ya eso me parece que es un exceso y que se puede cortar algunos gastos, pero eso no tiene para mí relación con el transporte. Hay una falla en los gobiernos, tanto en los pasados y en el actual, nacional y también provincial y municipal, que no se informa a la gente. Bien planteaste el tema. Hay un subsidio nacional. Bueno, ¿cuánto es? Hay un subsidio provincial. ¿Cuánto es? Hay un subsidio municipal. ¿Cuánto es? Porque cuando la gente quiere saber de qué se trata, cómo es el tema, entonces tal vez empiece a comprender la necesidad de un aumento en el boleto. Pero planteado así, que hay un subsidio, 3 subsidios, y encima se aumenta, la gente reacciona en forma. Sí, aparte, doctor, esto es una parte, como usted dice, pero después está el poder adquisitivo de la gente. O sea, convengamos que los salarios son muy bajos, porque en un contexto social, yo decía que se quiten que los subsidios es un vicio. Si no hay subsidio, a ver, yo soy médico, por ejemplo. A mí la consulta, los colegios médicos, los abogados lo saben muy bien. No sé cómo que se llama cuando está regulada la consulta. Los honorarios. Los honorarios, pero tiene su nombre, que usted entra a una oficina, a un estudio jurídico y dice el cartel. Sí. Honorarios, tiene su nombre, son X pesos. Eso es lo que tenés que pagar. Ahora, nosotros también los médicos tenemos honorarios regulados por nuestras asociaciones. Pero ninguna obra social, prácticamente ninguna, llega a cubrir ese valor. Entonces yo podría decir, bueno, perfecto, queremos los profesionales que nos subsidien. ¿Por qué?
Porque que nos paguen la diferencia, que alguien nos subsidie, que nos pague el Estado, alguien hasta completar ese monto. Por ejemplo, si vale 2.000 pesos una consulta médica, por ejemplo, y la obra social me paga 800 pesos, queremos que esos 1.200 pesos me subsidien. ¿Me entiendes? Entonces, y eso no ocurre. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O cobrar un plus, o no, que hay obras sociales que no se pueden, o cobrar un plus que tampoco va a llegar, no le puedes cobrar 1.200 pesos para llegar a cubrir. Por eso que hay muchos profesionales que hoy en día ya no trabajan por obras sociales, trabajan particular, y bueno, y saben que eso le va a mermar la cantidad de pacientes, pero bueno, van a tener seguros ingresos. Entonces, acá está la otra parte, el poder adquisitivo de la gente. Porque si el valor real es 120 pesos, póngale sin subsidio, y bueno, uno si gana 150, 200, por ahí no le repercute, pero eso no es la realidad. La realidad es que son bajos. Por eso también tienen que ver la otra parte, que se ha propuesto en el Consejo acá Deliberante, dentro del aumento del presupuesto, que se aumentó considerablemente. Ese es para volcar gran parte de eso a un aumento en el empleado municipal en este caso. Sí, yo diría de que incluso hay que estudiar, analizar, no cobrar boleto, manejarse con el tema de los subsidios y de los costos reales. Casualmente, ayer, hablando con un amigo, me decía de que a pesar del aumento, los vehículos siguen siendo los mismos, con los pisos rotos, sin aire acondicionado y demás. Todo tiene que jugar en forma conjunta, digamos. Está bien, que como decía el expresidente de Uruguay, el capitalismo es lo mejor que nos ha ocurrido, y la gente trabaja porque para ganar, invierte para ganar. Estoy de acuerdo que en el transporte también el que invierte para ganar, y si va a perder se retira. Sí, totalmente. Aparte, que la gente sepa que en los contratos no está contemplado que el Estado municipal, por ejemplo, tenga potestad de control del estado de los vehículos. O sea, entonces esto viene enviciado, esto viene del 2016, no hay una cláusula. O sea, cuando uno, y por eso que en el expediente hay muchísimas actuaciones judiciales que le solicitan a la empresa la mejora, y ellos responden que eso no está contemplado en los pliegos. Entonces, ¿cuál es la manera de lograr mejoras hasta que venza este pliego que va a ser en el 2023? Llegando a un entendimiento con la gente de la empresa, o sea, a través del diálogo y la comunicación. Por ejemplo, los refugios en estos días calurosos, o cuando llueve, o si no llueve nada, deben haber refugios en condiciones. No los hay. En el pliego no está contemplado eso. No está. El pliego lo único que habla es de quién es la empresa que ha ganado, que si existe un aumento, una inflación de más del 5%, que hablar de eso en Argentina es una vergüenza. Si usted me dice Paraguay, que tuvo un 3.7, creo, la inflación. ¿5% mensual o anual? Sí, bueno, póngale como quiera, ¿entiendes? ¿No? Bueno, si anual, sí, es un 50, pero no. Entonces, claro que siempre va a haber, al poner ese porcentaje, ya cuando lo hacen el contrato, ya sabe quién lo firmaron o quienes aprobaron, qué aumento va a haber sistemáticamente todos los años. Sí, por supuesto. Entonces, y lo otro es, usted hablaba de la condición de los vehículos y la empresa que se tiene que mantener. La empresa para mantener tiene que tener pasajeros, y para ellos, según la empresa, mantener un boleto que ellos pedían 72 pesos y pico, era un 82% o 86% de ocupación. Imagínense, no es 72 pesos, porque es menos lo que van a tener que cobrar, y no va a tener esa ocupación. Entonces, esto va a ser un ciclo vicioso. Seguramente va a haber un reclamo próximamente. Por eso yo le decía, la gente, eso, hay que comunicar, hay que hacerle ver, y lo que no se quiere tampoco es que las personas tengan una suspensión de servicio, como lo están haciendo ahora en Buenos Aires. Buenos Aires o aumenta considerablemente los boletos, pero la primera medida fue suspensión de servicio. Imagínense, la gente que hace, a la noche no viaja, de día a 6 no puede viajar.
Así que bueno, y lo otro era esto, que se amplíe la brecha de la cobertura de los boletos, el boleto estudiantil, el boleto para todas las personas que están estudiando, y también que se vaya considerando para la gente que trabaja en relación de dependencia con estos lugares, por ejemplo, municipalidad. Sí, aunque no esté contemplado en aquella licitación del año 20, 2017. 2017. Yo creo de que para dar un aumento, yo le pediría a las empresas, a la empresa cualquiera que sea, que actualice sus vehículos. Tengo la facultad como municipio para decirle, bueno, no, hay un aumento, pero ustedes tienen que hacer tal o cual cosa. No es cuestión de dejar, por ejemplo, viajar hoy en día, supongo, porque no lo hago, viajar en un colectivo hoy día con los calores que tenemos es un suplicio. Sí, no solo eso, también para personas que tengan algún tipo de dificultad de movilidad y otras cosas. O sea, por eso le decía que está esa intención, no intención, es decisión del municipio, del Ejecutivo Municipal, entablar este tipo de relaciones por el tema de vehículo, porque no está contemplado en el pliego. Y si alguien viene y me dice a mí, yo le digo, el pliego no dice eso y no dice eso, porque para eso son los contratos de las partes. Está bien. Y no solo eso, sino también avanzar con el tema refugio, porque el municipio, ¿en qué pudo avanzar que tiene autonomía? En el tema de las cámaras 360 de seguridad que hay en la mayoría de las paradas. Sí. Pero hay veces paradas que está la parada, pero hay un poste de luz y la cámara está por el poste, no está por el refugio, porque no hay un refugio. O sea, está bien, pero entonces lo que tendría que hacerse es, a lo mejor, es que la municipalidad por su cuenta haga los refugios y ponga en condiciones las cosas que son ajenas al vehículo en sí, al servicio en sí, porque ya el tema de los refugios me suena como algo ajeno al servicio de transporte, ¿cierto? Que puede ser una necesidad que la municipalidad brinde esa comodidad, digamos, o esa necesidad, porque si llueve, como decías recién, porque si llueve o porque si hace calor como está haciendo, o si hace frío también, es lo mismo, o no es lo mismo pero parecido, que la existencia de los refugios es necesaria. Bien, Paco, indudablemente que la presencia de este partido Ciudadanos a Gobernar es importante. La idea es extender esto al interior de la provincia, al partido. Sí, nosotros tenemos nuestro eje de trabajo, que es la familia, que fue, como ya lo había expresado anteriormente, cuando fue uno de los, no le digo requisitos, pero sí de acuerdo que con el actual intendente, de que considera a la familia como un eje principal en la gestión, porque ahí no se escapa nada, ni una de estas problemáticas, porque acá de la familia la que viaja es el padre, el hijo, el abuelo, el tío, el que tiene con algún tipo de dificultad, es todo, es inclusivo y abarcativo. Entonces esa es nuestra línea de trabajo. Por eso ahora tenemos el espacio también en la Municipalidad de Corrientes, que es la Subsecretaría de la Familia. Y no es que se crearon lugares, lo que se hicieron es jerarquizar. Muchas veces el tema de familia estaba en un organigrama abajo, como dentro de una dirección, en varios ítems. Entonces ahora es jerarquizarlo eso como familia. Ahora, ¿de qué se ocupa esa Subsecretaría? La Subsecretaría de la Familia se ocupa, tiene a su vez a cargo la Dirección de Niñez y Adolescencia, o de Infancia, la de Adultos Mayores, y todo lo que sea inherente a manejar todos los programas que existen en el CONAF, que es el centro de... Puede intervenir en los problemas que se presenten en la familia. En la familia. Y es algo muy importante, porque si está bien constituido, bien organizado, permite también trabajar y articular con la parte jurídica, o sea, con todos los que sean los jueces de minoría y familia, todo lo que sea familia, a nivel de justicia. O si no, la cantidad de conflictos que existen y problemas familiares es más de lo que uno puede imaginarse, sí. Y muchas veces, y ocurre a cualquier hora.
A cualquier ocurre hora y cualquier día. Y a cualquier nivel. Cualquier nivel y cualquier día. Y a eso hay que darle solución inmediata. Tiene que haber el equipo que vaya a hacer el abordaje. ¿Y de qué se ocupa? De la atención integral. ¿Por qué? Porque cuando está disgregado en un organigrama y ocurre, por ejemplo, un incendio o existe algún tipo de violencia en una familia, va solamente y se hace la casilla, por ejemplo. Pero hay que trabajar con todos los integrantes de esa casa. Ver cuántos eran los integrantes, que la familia, a veces hay personas en diferentes tipos de postradas, hay adultos mayores, hay niños en estados de malnutrición o estados de salud que no están en buenas condiciones, hay padres, mujeres, o sea, y cuando uno ingresa a una familia, tenés una lista de problemas para hacer, hasta desde la documentación de personas que no están indocumentadas o no están su documentación actualizada, personas que no están escolarizadas o personas que están postradas en las camas hace mucho tiempo. Ahí tiene que intervenir adultos mayores, hay que dar intervención a otros niveles, articular con provincia, o sea, es muy importante y es lo principal, es el abordaje de la familia. Porque si no son todas intervenciones parciales y son intervenciones de la casilla nada más, de la casa y listo. Y el núcleo familiar, esa familia constituida, y ahí se descubre a veces muchas cosas, se descubre muchas violencias, hay muchos abusos, hay muchas adicciones. Hay casos. La adicción es el problema fundamental hoy, y dentro de la adicción la gente, o por ahí se piensa en la droga directamente, y yo le diría que es el alcohol. ¿Está? Bien, yo creo de que como queríamos poner en conocimiento de nuestra audiencia de que hay una nueva concepción política, que es la de ciudadanos a gobernar. Buena expresión, que sean los ciudadanos los que gobiernan. Y yo tomo algo que dijo Paco Achite recién, de que no se interprete que integrar una alianza significa consolidar todos los aspectos y un partido pierde su individualidad por estar en la alianza. Bienvenido que sea así y que celebramos la participación o la integración con estos conceptos que estás enunciando. Sí, totalmente. Y uno tiene que ser consciente que cada vez que uno emite un concepto, siempre puede crear una reacción o algo contrario. Pero bueno, yo siempre digo, y a veces en las redes la gente pone, digo esto, me va a bloquear, yo le digo, la libertad de expresión es lo más importante que existe, siempre y cuando sea en el marco del respeto, sin odio, sin resentimiento y sin que me agreda. Si no, ese es el límite, o si no ya están violando lo que se llama la libertad de expresión, es una violación. Lo otro que nos importa muchísimo, doctor, es la parte del medio ambiente. Ya el Papa ya había escrito hace mucho tiempo un libro, Laudato Si, no sé si saben, en donde si alguien tuvo acceso a leer, léanlo, porque la verdad que es impresionante, habla todo del cuidado del medio ambiente, de las aguas dulces, de todos nuestros humedales que tenemos. Y bueno, y ahora estamos viviendo por ahí la consecuencia de una falta de mirada proteccionista hacia el medio ambiente, ya en un contexto que hoy tenemos satélites y tenemos cosas que nos van prediciendo un poco qué es lo que va a ocurrir, qué temperaturas vamos a tener y qué sé yo. Así que ese es otro de nuestros ejes, que es la protección del medio ambiente. Bien, volveremos a conversar sobre todo esto porque es interesante que nuevas ideas entren al municipio y que sean recepcionadas por el Consejo Deliberantes y también por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a usted, doctor, y a toda su audiencia. En un día tan fresco como el que estamos teniendo. Pero bueno, dice que con la mente hay que manejar todo, así que es psicológico. Prendamos nuestro aire acondicionado mental. Bien, muchas gracias. Pero tomemos mucha agua fresca también, tomen hidrátense. Sí.